Hola chicos, bueno pues vamos a avanzar un poquitito más en nuestro proyecto de viajes. En el vídeo de lo primero que vamos a hacer va a ser encuadernar, que si os acordáis habíamos dejado el último día todas las páginas listas para encuadernarlas. Entonces voy a darle un poquitito de forma primero a mis espinas, a un lado y al otro, para que luego me sea sencillo pasarlas e irlas doblando. Me encanta esta encuadernación, que las que me seguís sabéis que es mi favorita de todos los tiempos, porque quedan muy planitas siempre las páginas. Y entonces una de las cosas para que queden planitas es justo eso, domar bien las espinas, que estén bien blanditas y que se muevan bien. Vale, vamos a hacer esto con pegamento líquido, aunque lo podéis hacer con otro pegamento, pero bueno, me parece como el más seguro. Y simplemente a cada una de las pestañitas le pondremos pegamento por un lado y por el otro. Es importante que lleve pegamento por los dos. Ahora la página la abrimos por el medio y metemos dentro esa pestañita, ¿vale? Uy, no sé qué he hecho, esperad. Vale, una vez la tengo en su sitio, presiono un poquitito y acuesto. Y al acostar reviso que me quede bien paralelas las líneas horizontales, ¿vale? Y una vez la tengo, paso a la siguiente y voy a ir haciendo esto con todas las páginas. Podéis empezar de delante a atrás, de atrás a adelante. Como sea más cómodo, o incluso la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro. Depende del número de páginas. Si son muchas, a veces es un poco difícil ir acostándolas todas al mismo lado. En este caso, como no son muchas páginas, yo creo que no va a ser un problema. Antes de hacer la última, que esta es como la más importante, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger unos 20 centímetros de Baker Twine. Voy a ponerle un pellizquín de cinta de doble cara, más o menos en el medio. Y lo voy a dejar aquí colocado, ¿vale? Y ahora sí podremos pegar la página. Voy a dejar bien pegamento alrededor del Baker Twine para asegurarme de que se queda bien pegadito. Y ahora voy a meter la página, que eso me va a funcionar como un cierre. Luego para el sobre, ya veréis qué chuli. Vale, y listo, continuamos con el resto. Veis que las 4 últimas he cambiado el orden y he empezado de atrás adelante para acostarlas al otro lado y que me quede más planito y poder presionar un poquito mejor. Ok, con esto tendríamos todas las páginas encuadernadas. Voy a repasar apretando bien para asegurarme de que me queden bien pegadas. Pues ahora lo que vamos a empezar es a rellenar los bolsillos.
Vale, pues vamos a empezar a hacer los tarjetones y para ello vamos a utilizar bastantes papeles de los que tenemos a doble cara. Entonces los voy a ir cogiendo. A ver, voy a coger para empezar. ¿Este es a doble cara o es a una sola? Es a una. Vale, este de aquí. Este de aquí. Este y este. Y estos que me quedan son a una cara que veremos a ver qué podemos hacer con ellos. Ok, vale. Y me queda este que creo que también lo podré utilizar. Entonces, vamos a utilizar este primero. La medida para todos los papeles va a ser 7 pulgadas de ancho por 8,5 de alto, ¿vale? Ahora os digo en centímetros de una. Y en principio las que sean como este, que no tenemos motivos para centrarla, o sea, para que el motivo es un patrón completo, vaya, pues simplemente cortamos y ya está. Ahora, cuando tengamos este otro, voy a tener que intentar centrarlo. Entonces voy a hacer como hacía antes, utilizar ya uno de los papeles para hacerme las marquitas abajo y que me queden más o menos centradito, ¿vale? Y os digo, las 7 pulgadas en centímetros serían 17,7. Y a ver ahora esta otra. Las 8,5 serían 21,5, ¿vale? Estaba pensando que esta igual nos queda chuli si le hacemos una solapa. En lugar de cortarla, la plegamos en el 8,5. Voy a probar a ver qué tal me queda. Si me gusta. Ay, así eran 7. Estoy boba. Vale. Y por último esta, que también tenemos que centrarla. Entonces, de nuevo voy a utilizar un papel para hacerme de guía y ponerme la marquita de rigor. Vale. Y ahora esta no me llega a 7 de ancho, pero creo que la podemos utilizar igual. Vale, tendríamos todo esto. Ok, nos sobra un montonazo de papel. Vamos a ir metiendo ya páginas en su sitio para ir dejándolas colocadas. Aquí vamos a poner esta última que hemos hecho. Si veis que no os entra muy cómodo, le podéis cortar un poquitito al alto, ¿vale? Aquí esta de listitas con tonos verde. Aquí esta en tonos rosita, que a la bici le quedan genial. Aquí quería poner esta con esto hacia atrás. Si no os gusta, pues se lo quitáis, pero yo creo que nos puede dar juego. Y ay, me saltaba esta. Aquí esta. Ok, y nos faltaría este bolsillito
1, 2, 3, 4, 5. Nos falta este bolsillito y lo que iría dentro de nuestro sobre y terminar nuestro sobre. Voy a coger una cartulina negra para darle un poco de caña y hacer alguno de los tarjetones, que en algunos proyectos es pues súper chulo introducir toques en negro. Y voy a cortar una tira de la misma medida que las otras. Primero corto el ancho, así me queda este como de tag y tendría este, ¿vale? Y creo que los demás los podremos usar. Es que el negro utilizado así en poquitos es tan elegante, y a esta página que es tan rosita creo que le va a dar un toque muy muy guay, ¿vale? Y yo creo que nos podemos poner con esto antes de seguir, y luego ya sería cuestión de hacer tarjetones y demás. Entonces vamos a coger un troquel de circulito. Vale, vamos a utilizar un tono similar al de este papel y voy a troquelar 3 o 4 circulitos. Ok. Sí, 4. Vale, vamos a ver cuál podemos coger. Yo creo que este lo voy a dejar encima de todo, este para atrás, y lo que voy a hacer, bueno, casi que ese para atrás, voy a ponerle pegamento a uno de ellos, lo voy a pegar sobre otro para que sea más fuertota la estructura. Encima de todo le voy a poner el que más nos guste, que en mi caso es este. Vale, luego necesitaremos un punzón y le vamos a hacer un agujerito en el medio, ¿vale? Quiero hacerle un agujerito en el medio a esta pieza y un agujerito en el medio a la solapa. Entonces voy a poner mi regla encima y hacerle una marquita de donde más o menos esté la mitad. Y vamos a hacer un agujerín aquí y... ¡ay! He perdido. Lo he tirado al suelo. Vale, y un agujerito aquí más o menos en el medio, ¿vale? Un poquito a ojo. Mi punzón está como que un poco mal hecho. Ahora voy a coger un mini brad chiquitito. Voy a meterlo en el medallón este, voy a meterlo en el agujerito que hemos hecho, le vamos a abrir las patitas por detrás, y ahora, para que nos quede más bonito por detrás y como mejor agarrado, voy a coger el otro circulito y se lo voy a pegar encima. Vale. Y creo que nos quedaría ya el cierre preparado, que sería así. Ok, para dentro del bolsillo creo que vamos a poder aprovechar alguno de estos papeles grandotes que sean a doble cara, aunque no sé yo, creo que no. Creo que voy a tener que utilizar cartulina. Vale. Este lo tendríamos. Vale, ya que estamos con el punzón, vamos a hacer el siguiente paso, que es hacer un cuadernillo. Vamos a coger el papel que es un mapamundi. Y 8 folios, ¿vale? En otros proyectos, en lugar de folios normales, me gustaba utilizar papel de esbozo. El problema que tiene una textura más bonita. El problema de esto es que el blanco de este papel es muy blanco y yo creo que el amarillento del papel de esbozo no le iba a quedar demasiado bien. Pero si encontráis un tipo de papel
que sea como de bocetar, tamaño folio, y que tenga una textura un poco más chula, pero tiene que ser un gramaje de 80-90 gramos, porque si no os va a quedar muy gordocho, pues sería genial, ¿vale? El rollo es que yo no lo he encontrado en cantidades como para poder preparar un taller con él, pero sería muy guay tener un tipo de papel que tuviera una textura así como más de algodoncito, como más rústica, ¿no? Más chula, pero en este mismo gramaje y en este tamaño. Yo creo que le podría quedar mejor. Vale, veis que lo que he hecho ha sido de momento los 8 folios pegarlos al medio. Ahora voy a ir metiendo uno dentro de otro para hacer como un cuadernillo. Una vez lo tengo, lo vamos a poner bien rectitos, bien casados todos, y con la base de corte lo que voy a hacer es cortarle un pellizco al lado de derecho para quitar pues toda esa como los escaloncillos que van quedando y que hacen bastante feo. Joder, la tapa de los cúters que nos han vendido es un poco caconi. Vale, y con esto voy a... Vale, ahora la voy a utilizar para cortar el otro papel. Simplemente lo vamos a poner encima. Esto va a ser como la portadilla de la mini libreta. Entonces me voy a hacer 2 marquitas para que sea simplemente como 1 milímetro hacia arriba y 1 milímetro hacia abajo más grande, ¿vale? Ahora esas rayitas las traemos a la cizalla, cortamos el alto y después plegaremos el papel a la mitad. Con esto debería de quedarnos ya a la medida de las piezas, pero bueno, ok. Vale, esto iría aquí dentro y lo que vamos a hacer ahora es pasarle un cordoncillo. Fijaros, si veis que os queda como a mí, como exageradamente, o sea, como demasiado grande, quizás sería guay cortarle 1 milímetro al ancho a este papel para que no me quede sobresaliendo tanto con respecto al otro. Yo creo que mejor, sobresale 1 milímetro, pero nada más. Vale, puede ser guay a esto redondearle las esquinas. A ver si soy capaz de hacerlo. Si tenéis una redondeadora puertota, yo creo que le da un toque como más guachi. Voy a hacerlo por separado, como este es un milímetro más grande, pues hago por un lado la parte de fuera y la parte de dentro. Ok, vale, pues una vez tengo esto, voy a coger de nuevo
esto y el punzón. Vamos a abrir el proyecto, teniendo cuidado de que no se os muevan las páginas de dentro. Creo que ya se me han movido. Vale, y voy a hacer un agujerito como a 2 pulgadas de arriba. Uy. Y a 2 pulgadas de abajo. Ok, y ahora vamos a poner otros 20 centímetros de Baker Twine. Voy a empezar a introducir, esto sería genial hacerlo con una aguja. Yo he de deciros que tenía una latita llena de agujas y no sé qué he hecho con ella, pero voy a ver si la doy encontrado. Vale, mirad, si tenéis una aguja de bordar, pues es como muchísimo más fácil. Empezaría desde fuera, ahora vuelvo por dentro. Y ahora vamos a hacerle más o menos en el medio una lazadita. O incluso a lo mejor me gusta más arriba. Y para asegurarme de que no se me vaya a despegar, le voy a poner una gotita de cola al nudito, que luego se va a secar y va a quedar transparente, pero me va a ayudar a que no se me deshaga. ¿Vale? Fijaros que libretita tan remoni. Que la parte más bonita queda por detrás, esta sería la parte de adelante, pero como justo va a estar metida en el álbum así, pues sí que se va a ver la parte más chula al sacarlo. Ok, vale, pues tendríamos esto, no lo voy a meter aún porque como le he puesto la cola no quiero que se descojone, pero esta iría aquí en este primer bolsillo, ¿vale? Y con esto pues terminaríamos la clase de hoy. Nos queda simplemente una última vueltita haciendo algún tag más para dentro de los bolsillitos, decorando los últimos detallitos y terminaríamos el proyecto. Espero que os esté gustando un montón. Nos vemos mañana. Un beso enorme. Adiós.